Bienvenidos a Viernes de Terror, el lugar donde exploramos lo desconocido, lo aterrador y lo que nos hace cuestionar nuestra realidad. Yo soy Limoncito y hoy vamos a embarcarnos en un viaje hacia uno de los barcos más embrujados del mundo, el Queen's Mary. Este transatlántico convertido en hotel que alberga alguna de las historias de fantasmas más aterradoras jamás contadas. Así que prepárense, apaguen todas las luces y acompáñenme a explorar las almas perdidas que deambulan por ese gigante de los mares. Historia y transformación del Queen's Mary. El Queen's Mary es un transatlántico que hoy reposa en Long Beach, California, pero su historia está marcada por el lujo, la guerra y lo paranormal. Construido en los astilleros de Side Bank, Escocia. Este majestuoso barco fue diseñado para ser uno de los más grandes y lujosos de su época. Con su viaje inaugural en 1936, el Queen's Mary pronto se convirtió en un símbolo de glamour de los años 30, con sus elegantes salones decorados con Art Deco y sus fabulosas habitaciones, atrayendo celebridades, miembros de la realeza y figuras importantes en la política como Winston Churchill. Pero el destino de Queen's Mary cambió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, cuando fue requisado por el gobierno británico y convertido en un barco de transporte de tropas. Repintado de gris para camuflarse en el océano, recibió el apodo de The Grey Ghost, el fantasma gris, gracias a su capacidad de moverse a gran velocidad sin ser detectado durante la guerra. Transportó más de 800.000 soldados y se convirtió en una pieza clave para el conflicto. Uno de los eventos más trágicos de su historia ocurrió en 1942, cuando el Queen's Mary accidentalmente embistió y partió en dos al HMS, un barco de escolta británico. Debido a la velocidad del transatlántico y las estrictas órdenes de no detenerse para evitar ataques submarinos alemanes, el Queen's Mary dejó atrás a más de 300 marineros que murieron en el accidente. Sus cuerpos nunca fueron recuperados y se dice que algunos de sus espíritus rondan el barco, en especial cerca de la proa. Después de la guerra, el Queen's Mary volvió a ser un barco de pasajeros, pero la era de los aviones comerciales había comenzado y los grandes transatlánticos estaban quedando obsoletos. En 1967 realizó su último viaje y fue retirado por el servicio. La ciudad de Long Beach lo compró y lo convirtió en un hotel, museo y atracción turística. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir historias sobre los sucesos paranormales. El Queen's Mary es considerado uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. A pesar de todas estas historias, el Queen's Mary sigue siendo una atracción popular y un hotel en funcionamiento para muchos, ofreciendo la oportunidad de experimentar la historia de primera mano, mientras que para otros es un encuentro sobrenatural. Aunque ya no surcan los mares, su leyenda sigue viva, y quienes se atreven a pasar la noche en él nunca la olvidan. Dentro del Queen's Mary existen muchas historias de fantasmas, pero una de las más intrigantes es la del misterioso hombre que aparece para guiar a los visitantes extraviados en ese enorme barco convertido en hotel. Se dice que este espíritu es amigable a diferencia de otros que provocan miedo y terror. Su historia ha sido contada por huéspedes, empleados e investigadores paranormales. Y aunque no se sabe con certeza quién fue en la vida, muchos creen que podría ser el espíritu de un antiguo trabajador del barco. Los relatos cuentan que quienes se pierden en los largos pasillos del Queen's Mary, especialmente en la zona de las cubiertas inferiores o cerca de las calderas, han sido ayudados por un hombre vestido con un uniforme antiguo, con la apariencia de un oficial de la tripulación o un empleado del barco. El hombre se acerca con calma y con una voz amable. Pregunta si necesitan ayuda y si la persona responde que está perdida,
el misterioso sujeto les indica con precisión el camino correcto. Incluso algunos afirman que los acompaña hasta que encuentran la salida, pero cuando voltean a agradecerle, el hombre ya ha desaparecido. Uno de los casos más famosos ocurrió en los años 90, cuando un turista se había separado de su grupo en una visita guiada. Terminó desorientado en una sección del barco que no conocía, sintiendo que el aire estaba cada vez más pesado y que había algo extraño en el ambiente. Comenzó a inquietarse y fue entonces cuando apareció un hombre con un uniforme azul oscuro y un gorro de marinero. El turista le preguntó cómo volver a la cubierta principal y el hombre, con una sonrisa, le indicó el camino. Cuando el turista llegó con el grupo e intentó agradecerle al guía mencionando al marinero que lo ayudó, este le dijo que ningún miembro del personal usaba ese uniforme desde hace décadas. Otro testimonio es el de una empleada del hotel que en una noche de trabajo bajó por error a una sección del barco que no estaba en uso y no lograba encontrar el ascensor para volver a la recepción. Mientras intentaba orientarse, vio a un hombre de aspecto serio pero amable que le señaló un pasillo y le dijo: "Por aquí llegarás sin problemas". Cuando la mujer giró para agradecerle, ya no había nadie. No había puertas cercanas ni forma de que alguien pudiera desaparecer tan rápido. Se cree que este espíritu podría ser el de un antiguo marinero o miembro de la tripulación del Queen's Mary. Tal vez alguien que trabajó en el barco durante la Segunda Guerra Mundial o incluso en sus días de lujos y viajes. Algunos afirman que podría tratarse del espíritu de William Stark, un oficial que murió envenenado accidentalmente al beber una solución de limpieza pensando que era ginebra. Aunque su historia no está directamente relacionada con ayudar a los perdidos, la descripción física del espíritu y la época del uniforme coinciden con su figura. Leyendas y fenómenos paranormales. El hombre de las calderas, la sombra maligna de la puerta 13. Uno de los lugares con más actividad paranormal del Queen's Mary es la sala de las calderas, un espacio enorme y sofocante donde muchos trabajadores pasaron largas horas manteniendo en funcionamiento las gigantescas máquinas del barco. Dentro de esta área destaca la historia del trabajador John Peder, quien murió en la puerta número 13, una de las grandes puertas herméticas de la sala de máquinas. En 1966, Peder, un joven trabajador de mantenimiento de 18 años, quedó atrapado en la puerta de seguridad durante una prueba de emergencia. La pesada compuerta lo aplastó, causándole su muerte de manera instantánea. Desde entonces su presencia ha sido reportada por numerosos visitantes. Algunos aseguran haber visto la figura de un hombre con overol azul y barba, mientras otros han sentido la presencia de alguien siguiéndolos o tocándolos en la oscuridad. Pero lo más aterrador son los testimonios que hablan de una sombra oscura y amenazante que se manifiesta cerca de la puerta 13. Se dice que este ser no es el espíritu de Peder, sino una entidad maligna que se alimenta del miedo de los visitantes. Escalofríos intensos, rasguidos y susurros inexplicables han sido reportados en varias ocasiones. Visitantes han sentido una presión invisible en el pecho, como si alguien tratara de empujarlos hacia la puerta. El espíritu del soldado ahogado, la presencia de los camerinos de la piscina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Queen's Mary fue utilizado como un barco de transporte de tropas y se cree que varios soldados murieron a bordo debido a accidentes, enfermedades o suicidios. Uno de los sitios con mayor actividad paranormal es la piscina de primera clase, donde se dice que se manifiesta una figura masculina que camina entre las sombras de los vestidores. Este espíritu, descrito como alto y delgado, con un uniforme antiguo, se mueve rápidamente entre las sombras. Algunos han escuchado respiraciones profundas y jadeos en la oscuridad, como si alguien luchara por respirar. Se teoriza que este fantasma pudo ser un soldado que murió ahogado en la piscina o que sufrió un accidente en las calderas, dejando su espíritu atrapado en el barco.
La niña demoníaca, la entidad que se hace pasar por Shaky. Uno de los fantasmas más conocidos del Queensmerry es Shaky, una niña que supuestamente murió ahogada en la piscina. Muchos visitantes han captado su voz en grabaciones de audio, riendo o llamando a las personas por su nombre. Sin embargo, algunos de los investigadores paranormales creen que detrás de esta imagen de Shaky se esconde algo mucho más siniestro. Existen reportes de que la voz de Shaky cambia abruptamente a un tono gutural y en que en lugar de risas se escuchan gruñidos o palabras distorsionadas. Durante las sesiones de espiritismos, algunas personas han sentido presencias pesadas y oscuras, acompañadas de parpadeos de luces y caídas bruscas de temperatura. Se cree que esta entidad maligna se hace pasar por Shaky para atraer a los desprevenidos, ya que los espíritus infantiles son más fáciles de manipular. El hombre que susurra en las cabinas de tercera clase. Las cabinas de tercera clase del Queensmerry han sido escenario de múltiples fenómenos paranormales. Huéspedes han reportado despertarse en la mitad de la noche con la sensación de que alguien invisible se encontraba en la habitación. Al abrir los ojos, ven a una sombra alta y oscura en los pies de la cama, pero esta no se queda en silencio, sino que susurra palabras incomprensibles en un idioma desconocido. Estos encuentros dejan a los visitantes con pesadillas recurrentes y una sensación de cansancio extremo, como si la energía del ente los hubiera drenado. Algunos creen que se trata de un espíritu de un pasajero que murió a bordo, mientras otros sostienen que es una entidad demoníaca que se alimenta del miedo. La sombra sin rostro del salón de baile. En la época dorada del Queensmerry, el salón de baile era un lugar de elegantes fiestas y baile. Hoy en día este salón es conocido por albergar una de las entidades paranormales más aterradoras. Los testigos han descrito ver una sombra negra sin rostro moviéndose entre los espejos. A diferencia de otros fantasmas, que parecen ser apariciones de personas que vivieron y murieron en el barco, esta sombra no tiene forma humana ni definida. Se dice que la sensación de ser observado es tan intensa que provoca escalofríos inmediatos, y algunos han notado que la sombra se desliza rápidamente por los suelos, acompañada de golpes fuertes en las paredes sin explicación. Lo más aterrador es que esta entidad parece jugar con los visitantes. Cuando alguien está solo en el salón de baile, puede sentir una respiración helada detrás del cuello, y al mirarse en los espejos, a veces se ve la sombra reflejada, aunque no haya nadie. Conclusión: el Queensmerry es un barco con un pasado repleto de historia, misterio y muerte. A lo largo de los años, huéspedes, empleados e investigadores han reportado encuentros inexplicables con ecos del pasado atrapados en sus pasillos, desde espíritus amigables hasta presencias aterradoras. Este transatlántico sigue siendo un epicentro para lo paranormal. Quizás si alguna vez te hospedas en este hotel flotante, también podrías encontrarte con estas entidades, o al menos sentir la presencia del pasado. Si te gustó este video, no te olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún viernes de terror. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, lo desconocido siempre está más cerca de lo que pensamos. ¡Chao!